Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Buenos días, queridos escuchas y visionarios del Café con Piquete. Este segmento lo vamos a dedicar a la Iglesia, en principio la Iglesia Católica, que va a derivar en una serie de otras iglesias que vienen de lo mismo, que tienen el mismo origen. El origen de la Iglesia cristiana, o sea, en tiempos, en los primeros siglos, tiene que ver todo con el Imperio Romano. La Iglesia católica, bueno, era cristiana, luego por ahí del siglo segundo, tercero, le empezaron a llamar católica, tiene que ver con una tendencia del imperio a homogeneizar sus conquistas desde una base ideológica espiritual. O sea, ya se habían peleado con todo el mundo por muchos siglos atrás, o sea, en toda Europa para dominar, en África y en el Medio Oriente, en el inicio, ¿no? Y pues les resulta que sí lo hacían y luego se les rebelaban, entonces el cuento de nunca acabar. Y Constantino tuvo la visión, en cuanto vio a los cristianos, son dos cosas. Al principio del siglo había, digo, se tenían más o menos registrados 430,000 cristianos en Roma y en los confines del imperio. Y ya para el siglo III, que está Constantino, ya son 4,5 millones de cristianos, lo cual es un número muy interesante para Constantino y para apoyar la creación del Imperio de Oriente y ser él el papas fritas, ¿no? Digo, por eso se llamaba la capital de lo que hoy es Turquía, Constantinopla, ¿no? Y o sea, todas las instancias, no voy a dar una plática, pero todas las instancias de organización cristianas son hechas a la manera políticamente del Imperio Romano. O sea, la Iglesia como tal, que es una secta judía para empezar, que hizo Pablo, es una secta del judaísmo, o sea, no es otra cosa, está formada desde el poder. Es una instancia espiritual que está formada desde el poder político terreno. Y por lo tanto, las derivaciones que ha habido de esto a través de los siglos no son extrañas. O sea, no es que la Iglesia se haya corrompido a través de los siglos. Sabemos a papas como Borgia, ¿no? Alejandro VI, que era. No. La Iglesia nació corrompida. Ese es el gran problema. Pero lo que nos interesa es el ver ahorita, eso lo trataremos en otro segmento, porque realmente es importante. Pero el día de hoy vamos a ver los aspectos ya dentro de la modernidad, que es lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Y esto es lo que sobre estas reflexiones va a girar esta cápsula. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto nuevamente que estén con nosotros. Sí, hoy vamos a hablar de la Iglesia porque es una entidad, digamos, modernamente hablando, como decía Carlos, interesante, compleja, y que ha establecido relaciones de complicidad y de confrontación con el mundo moderno.
con el Estado moderno, con la concepción moderna de la vida pública, de la sociedad civil, ¿no? Que hoy llamamos. A pesar de que nosotros venimos de un país donde aparentemente se había acotado muy bien esta distinción a partir de Juárez, de las leyes de reforma y la separación de la Iglesia y el Estado, sin embargo, la Iglesia, por su naturaleza medieval, por su naturaleza venida de más atrás, mantiene una opacidad y un concepto de autoridad que no corresponde para en absoluto a la idea moderna de autoridad. Es decir, la autoridad como ese principio de derecho que le da legitimidad a una entidad, a un grupo humano, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que tiene esta persona para hacer tal o cual cosa? Pues enseñas tus credenciales, ¿no? Esto me faculta a mí para tal cual cosa. Bueno, el principio de autoridad sufrió modificaciones interesantes, sobre todo a partir de la modernidad, porque se veía confrontado con el nuevo valor muy moderno de la libertad. Entonces parecía que había una especie de tensión, de conflicto entre una autoridad que tiene un poder ajeno, distinto, separado, un derecho a ejercer el poder distinto y separado de lo humano. En este caso, ¿no? La autoridad de la Iglesia. Y por el otro lado, el hombre que reconoce en él también un principio que es el principio de la libertad. De la libertad de conciencia, de la libertad de examen, de la libertad de absolutamente en muchas áreas, ¿no? Y aunque la modernidad nace con un concepto muy burgués de la idea de libertad, bastó con eso para que la Iglesia, al enfrentarse a este cambio de época, la Iglesia medieval, ¿no? Se rebelara, se opusiera a este tipo de manifestaciones. Primeramente lo hizo con el protestantismo, ¿no? En el siglo XVI se hace la reforma protestante y ahí se da la primera ataque de la Iglesia, digamos, oficial, que se llama la contrarreforma, ¿no? Y es allí en el siglo XVII donde se da junto al barroco, ¿no? Curiosamente, al XVIII, ¿no? Todo el barroco es digamos, la expresión que va de la mano de la contrarreforma. O sea, el barroco tiene un contenido religioso porque es el momento en el que está dando un conflicto dentro del mismo seno de la Iglesia. Entonces, la Iglesia se empieza, digamos, a colocar frente a estos cambios de época en oposición, digamos, queriendo defender lo anterior como verdadero, ¿no? Y entendiendo a la modernidad como una perversión, como una maldición, como un humanismo que quita a Dios, ¿no? Como ateísmo, y ya después en el siglo XX como comunismo, ¿no? Es decir, la Iglesia va a mantenerse siempre como un antimodernidad, antiliberalismo, antievolución, anti todo. No será hasta el siglo XIX-XX en el que va a haber segmentos de la Iglesia que se van a revelar y van a interpretar esto de una manera diferente, y en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II, digamos, es el gran espacio donde se supone la Iglesia asume los retos de la modernidad, ya no solamente criticándola, sino incorporando lo que ella considera necesita la Iglesia para seguir siendo actual, para no seguir siendo medieval. Sin embargo, y este es como uno de los puntos medulares de esta conversación, lo que quedó siempre oscuro, ambiguo, en ambas iglesias, en la aparentemente nacida con la modernidad, que es el protestantismo, como en la Iglesia Católica, es el principio de autoridad. Un principio de autoridad que hace, digamos, que las personas que se adhieren a las iglesias por voluntad, digamos, por decisión personal, al momento de incorporarse en ellas, surge una reinversión de eso, y al mismo tiempo que el miembro forma la iglesia termina formando y en algunos casos extremos controlando, manipulando, ideologizando, neutralizando la libertad de ese miembro que ingresó a su iglesia. Y allí nos vamos a enfrentar a varios fenómenos terribles y complejos. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, es lo que sucede, o sea,
La cuestión de la iglesia es que realmente su liberalización con Lutero fue temporal. O sea, la iglesia, dándolo como un término global, desde luego estamos hablando de la iglesia católica ahorita, pero es un signo de todas las iglesias y de una gran cantidad de religiones, que se pueden llamar iglesias o no, han estado aliadas al poder mientras han podido, el poder político. Pero sucede que esta situación, o sea, la iglesia es todo, es la instancia más fuerte en Europa durante todo el medievo. Es la única que tiene injerencia en todos los territorios europeos, reinados y etcétera, etcétera. Pero con la llegada de la modernidad se enfrenta, bueno, cualquiera, o sea, podemos hablar de los científicos que quemaron, o sea, en oposición, o sea, esos no tenían el derecho de manifestarse como científicos porque la ciencia es satánica, ¿no? De ahí viene el término satanizar, que es muy usado todavía, ¿no? Y la iglesia no participa de la evolución de la sociedad. O sea, la iglesia es como un auriga en un carro de esos de caballos que simplemente los va frenando, porque no quiere que avancen, porque se le va a ir el poder de las manos. O sea, es muy difícil mantener a una clientela o una feligresía de manera bien llamada si ese principio de autoridad se ve escindido, ¿no? Se escinde, o sea, ¿cómo? Si nosotros somos los que decimos, o sea, porque además la iglesia siempre ha sido una instancia política, básicamente, y lo sigue siendo, o sea, lo fue y lo es. Y entonces, en lugar de tomar los cambios, en lugar de irse adaptando a la evolución de la sociedad, va quedándose en un momento en el que se alía a los sectores más conservadores de esa sociedad, ¿no? Que son los que le siguen dando la fuerza, ¿no? Aunque con resultados muy distintos, ¿no? En Europa hay una gran parte de ateos, digamos, ¿no? De gente que no tiene creencias, que yo no llamaría ateo a nadie, ¿no? Es un calificativo también. En Estados Unidos es diferente porque ¿cómo se dice? In God We Trust es una base fuerte del nacionalismo gringo, ¿no? Y hasta tienen su religión, según dice un libro, ¿no? La religión americana, ¿no? Sí. Y se rige por eso, y todas estas derivaciones que vienen siendo las nuevas religiones derivadas del de las sectas del cristianismo, por eso se les llamaba sectas, y lo son. Digo, secta quiere decir sección, seccionado, ¿sí? Adventistas y cristianos y todo este rollo, pentecostales y todo lo demás, giran ya de una manera más abierta alrededor de un solo tema: el mercado. ¿Sí? O sea, todo se trata de política y economía. ¿Sí? O sea, es un mercado que vamos a ganar o perder, y entonces lo que tú decías, o sea, viene con todos aquellos son comunistas, nosotros somos los buenos. Todavía ayer escuché a un vecino que es buen amigo mío, muy conservador,
decir que ya va AMLO a reunirse con los comunistoides del Cono Sur, ¿no? O sea, guau, guau, guau. Ah, Y la iglesia está unida a ese sector conservador, aquí en México, en Estados Unidos, en Europa y donde se quiera. La iglesia no es, o sea, es una instancia que tuvo todo el poder por 1200 años, digamos, y que ya viniendo la modernidad, siglo XV, siglo XVI, etcétera, pues no le cayó el 20, ¿no? Porque su discurso era monolítico o es monolítico todavía, ¿no? Y entonces lo que sucede es que algo que no se adapta a los cambios que hay, sean surreales, virtuales o reales, se corrompe cada vez más, ¿no? Se corrompe y entonces suceden todos esos casos de pedrastia, perdón, y una serie de cosas, ¿no? exacto, exacto. Eso es justamente ahí donde vamos a aterrizar, donde vamos a concentrar también esta reflexión, porque, digamos, pareciera que pues, el describir a la institución llamada iglesia como una institución medieval que se ha resistido a la modernidad, que se ha resistido a transparentarse, a racionalizar por su propia naturaleza, su vida interna, sus principios de autoridad, ha generado que ese principio de autoridad, digamos, en la Iglesia Católica es muy claro, ¿no? Que es, digamos, viene directamente del Papa, y el Papa como sucesor de los apóstoles, nuestra línea sucesoria que le da, digamos, la explicación de su permanencia en el tiempo, ¿no? Esta sucesión apostólica de San Pedro, según ellos, hasta Benedicto, ¿no? Todos ellos ¿no? Están siguiendo una línea. Y evidentemente la función sacerdotal siempre ha sido una función básicamente conservadora, ¿no? Esa es la función de un sacerdote, preservar la doctrina, preservar el dogma, ¿no? Preservar la recta interpretación de las escrituras, en fin. Y por el lado de los protestantes hay esta idea, digamos, hasta distorsionada, llevada al delirio, de que su autoridad no es por sucesión, es directamente por la palabra de Dios. Directamente la palabra le da la autoridad a la iglesia y es el marco de referencia para establecer lo que se debe y lo que no se debe hacer. Evidentemente, pues ahí hay un asunto de decisionismo tremendo, porque no es la Biblia la que dice el pastor, dice el sínodo, dice tal o cual, ¿no? Y evidentemente, si tú no estás de acuerdo con el pastor interpreta la Biblia, pues vas y haces tu otra iglesia, ¿no? Y ahí vas a decir, aquí sí respetamos la Biblia y así todas dicen lo mismo y yo creo que todas tienen la razón. Entonces, tenemos estas dos sucesiones que en ambos casos no se transparentan, no se racionalizan. Si tú intentas discutir con eso, lo más seguro es que te excomulguen en ambas iglesias. Lo más seguro es que quedes excluido, que quedes fuera. Si tú cuestionas el principio de autoridad que rige a ese grupo, a esa institución. Por lo cual quiere decir que no hay digamos, en la raíz misma de la iglesia, la libertad no puede llegar a ser tan crítica, ¿no? Te podrán dar chancecilla de tener algunas variantes, pero no puedes cuestionarlo todo porque entonces, pues, faltas a la razón por la cual te adhieres a esa iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, como ahorita decía Carlos, cuando ese principio de autoridad se pone por obra y en la práctica genera vacíos de impunidad? Por ejemplo, ¿qué pasa o qué ha pasado y ahora es sabido que dentro de la Iglesia Católica la protección a los sacerdotes pederastas fue una política del Estado Vaticano, fue una estrategia de cubrir, de proteger a la Iglesia frente a las críticas del mundo, ¿no? Y evitar el desprestigio que de por sí ya venía arrastrando y ahora con un nuevo escándalo sobre la vida sexual de esos que dicen ser célibes y que dicen estar
al servicio de los demás, ¿no? Y que resulta que pues allí está justamente enquistado un gravísimo problema de siglos, seguramente, de siglos. Pero van a decir ustedes, bueno, qué bueno que en las iglesias cristianas no se da este fenómeno, pero pues lamentablemente no es así. Lamentablemente estamos viendo cómo constantemente aparece igual, digamos, el mismo criterio en el que los que forman parte de, porque ese es el problema, o sea, cuando alguien, cuando nace la iglesia, establece una diferenciación simbólica entre los fieles y los infieles, entre la familia de Dios y los hijos del diablo, entre los que están dentro de la iglesia y los que no pertenecen a ella. Es decir, genera de suyo una división. Hablando de polarizaciones, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay una polarización muy antigua, ¿no? Sí. Los que están con Cristo y los que están contra Él, ¿no? Entonces, esa, digamos, esa primera instancia de generar una exclusión y una adherencia a un grupo, ¿no? Que te da identidad, además, o sea, es algo muy interesante, o sea, digamos, para muchas personas es más importante ser cristiano que ser mexicano, ¿no? Por ejemplo, se sabe, fíjate, Carlos, que allí en Tierra de Fuego, allá en las comunidades indígenas últimas del continente, hubo una adhesión masiva de estas personas a los testigos de Jehová. Y se adhirieron a los testigos de Jehová porque descubrieron que ser testigo de Jehová te da una identidad que pues es reconocida mundialmente. Es decir, ellos como indígenas de Tierra de Fuego son nada para el gobierno, son nadie. A nadie les importan, se van a morir ahí. Pero si tú te adhieres a un grupo que tiene, digamos, resonancia mundial y formas parte de eso, te creas una identidad reconocible, te vuelves visible. Y entonces estos indígenas se vuelven testigos de Jehová, ¿no? Y creo que también hay comunidades indígenas en Chiapas que leen el Corán, por ejemplo, ¿no? Es decir, la iglesia también tiene esa función, mano, de crear identidad, y una identidad que crea una cohesión muy cabrona entre sus miembros y digamos, la jerarquía, los pastores, los líderes, los ancianos, ahí dependiendo de qué tipo de constitución eclesiástica tengas, ¿no? En el protestantismo hay variantes sobre eso, pero ese desmadre es complicadísimo de romper. Te decía yo hace un rato, ¿no? Una de las metáforas que utilizan mucho en la iglesia para hablar de ellos mismos es el concepto o la metáfora de familia de Dios. Una iglesia, los que están en una iglesia forman la familia de Dios. Una familia disfuncional, pero familia, cabrón. ¿Y por qué digo familia disfuncional? Porque la lógica que se está siguiendo actualmente es dos cosas. Una, que dentro de la familia de Dios nadie puede juzgar al hermano, solo Dios. Y eso suena, sobre todo en casos de delitos, de fraudes, de situaciones complejas, hasta digamos en que la autoridad civil pudiera bien participar y aprender a una persona, suena a impunidad. Suena entre nosotros nos vamos a proteger. O suena a la ropa sucia se lava en casa, como en las familias disfuncionales, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera ventilar los problemas de los miembros de la iglesia hacia afuera está traicionando una lealtad que se debe al pueblo de Dios. Está, digamos, menoscabando la autoridad que tiene el pastor o los líderes de corregir, de reprender a sus miembros. Y te comentaba yo, hay un caso muy sonado ahorita en Estados Unidos de alguien que tenía toda la fama y todo el dinero y toda la Biblia en sus manos, y eso le sirvió o le ha servido para generar una estrategia de encubrimiento hacia actos delictivos, abusos sexuales de algunos de los miembros de esa comunidad hacia su familia y hacia otras personas. Y la estrategia de esa persona ha sido esa siempre, ¿no? Uno, hacer un coto en el que solamente al interior de la iglesia se diriman ese tipo de conflictos. Dos, cuando los agresores sexuales son varones, termina siempre, digamos, justificando la conducta hostil del varón como resultado de que las esposas no atienden
no le dan al marido lo que él necesita y él entonces es orillado a pecar. Y tercero, y esto es, ahí te doy la palabra, Carlos, la manera de parar el problema y de evitar que se denuncien estas cosas es apelando al perdón, ¿no? Si esa persona se arrepiente, claro que va a arrepentirse, es decir, claro que prefiere arrepentirse que acabar en prisión el cabrón, ¿no? Entonces, si esa persona se arrepiente, si le ungen la cabeza, si él está dispuesto a vivir en obediencia a la palabra de que regrese a su casa, que regrese y que la familia y la esposa tiene el deber conyugal de perdonarlo y de darle una segunda oportunidad y entender que él está en un proceso, que Dios está trabajando en él y hay que orar y hay que bla, bla, bla. Y mientras tanto, ya se generó, digamos, un ambiente de impunidad tal, en nombre del perdón, en nombre de la santificación, en nombre de lo que tú quieras, pero eso no sale y no se denuncia. Y el día que se denuncia, a quien van a ver mal es a la víctima que denuncia y no al agresor. Porque el agresor es pecador, pero estos son traidores, estos son desleales, ¿no? Que le están dando la espalda a la iglesia. Ese tipo de fenómenos, ¿no?, que pueden parecer enigmáticos en cualquier otra área, son muy comunes en las iglesias. Y la pregunta es ¿por qué? Contesta, cabrón. No, sí. Ahora sí que me aventaste la piedra a la frente. Y escondí la mano. Exactamente. Esto es un molde totalitarista, ¿sí? O sea, una institución, y hablando de algo tan importante para la gente en general, como es el contacto con Dios, de alguna manera es lo que espera, es pedir una, más que lealtad, bueno, lealtad desde luego, pero fidelidad. Por eso somos fieles cristianos. Obediencia. Exactamente, obediencia. O sea, esto me recuerda al fascismo del siglo XX, ¿no? Y al de ahora también, pero digo, fue muy claro, o sea, todo está encerrado, todo queda en casa y a ciertas instituciones, como los ejércitos o el ejército. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Como un castillo de la pureza, ¿no? Exactamente, pero es una cuestión solamente de prestigio o qué, no. Es una cuestión de pérdida de poder, que es lo que les interesa, ¿sí? Si tú denuncias a los militares porque están aliados con los narcotraficantes, pues, óyeme, cabrón, ¿cómo van a ver al ejército? ¿No? Entonces va a perder poder, no solo el prestigio, sino el poder que viene con ese prestigio. Y es lo que sucede con estas iglesias cristianas. Porque de lo que se trata es de poder, de control, de manipulación y de economía, ¿sí? O sea, ¿por qué la mayor parte de las iglesias en todas partes del mundo están ligadas en cierta forma al Estado? A estados corruptos, desde luego, no conservadores. Porque esto les asegura la permanencia del poder, ¿sí? El que siga el poder. Y en este caso también lo que tenemos, o sea, con los pastores, son situaciones de narcisismo extremo, ¿sí? Hablando psicológicamente, y de megalomanía, ¿no? Entonces, digo, y no digo que en la Iglesia Católica no lo haya, claro. Pero aquí es muy claro porque además son iglesias muy particularizadas, digamos, ¿no? No que sean privadas como el judaísmo, que no deja entrar ni salir gente, ¿no? Aquí sí se aceptan, digo, aceptan a todos y a los que no, pues no se salen, se les sacan, ¿no? Como acabas de decirlo, ¿no? O sea, la víctima excomulgada porque fue desobediente y porque no acató. Porque exhibió, porque ¿sí? denunció. Porque exhibió, ¿sí? La humanidad, digamos, y la imperfección, la toxicidad y la corrupción de tal iglesia, ¿no? Esto es, así es, ¿no?
así es. La iglesia a partir de Constantino ha sido, o sea, como ahorita que hablabas de identidad precisamente de los indígenas, una de las cuestiones para cohesionar a Europa fue el que hubiera una identidad, porque los sajones no se llevaban con los germanos, y porque todos tenían diferentes culturas, ¿no? Entonces vamos a darles algo en lo que se puedan identificar, una identidad. Entonces todos somos cristianos, carnal. Peace and love, ¿no? Ya no la hagan de todos. Vamos a, entonces, y lo hacen, digo, no lo hacen a la primera, ¿no? Esto se lleva siglos, pero lo logran. Y lo llevan más allá, hasta el continente americano. Lo cual es otro caso también, porque ahorita lo estamos viendo en un aspecto global, pero el caso latinoamericano, y bueno, que es el más fuerte, porque no digo que no lo haya que no haya sucedido en África o Australia, en Asia. Australia, Bueno, Australia, la India. son ingleses, o sea, o alguna mierda por el estilo. Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelandia, perdón. Pero esos ya son particularizaciones o son cuestiones más específicas. Pero en el caso de... yo digo que el sistema, hay un sistema principal, que es el poder, y el poder tiene subsistemas que son el religioso, el cultural, el económico, Político. El político, desde luego, ¿no? Y dentro de el avance, que no evolución, de la Edad Media a la modernidad, esos subsistemas han ido rotando, así como los jugadores de voleibol que se van rotando, ¿sí? En grado de importancia. El primero fue la iglesia, y después evoluciona o cambia a la política, que es más importante. Y ahora estamos en que el subsistema que sostiene al sistema es la economía. ¿Sí? O sea, los otros dos ya son instancias que ya pasaron, pero siguen siendo importantes para mantener una coherencia en el sistema. La iglesia, que es aparentemente, bueno, no es aparentemente, es una institución pues ya más vieja y vetusta y podrida, no nada más porque sea corrupta o no, sino porque ya no es vigente, pues ya perdió vigencia. ¿Por qué no se le hace a un lado de plano? Porque sirve a propósitos, ¿sí? O sea, la iglesia no se maneja sola. La iglesia se mantiene a instancias de los poderes que están arriba, del sistema. La iglesia es más, y en Latinoamérica es sumamente importante, pero sin la iglesia se pierde la coherencia del sistema. Si cualquiera de esos subsistemas ya instituidos, ¿sí? Si los hace, que los se van a hacer a un lado en un momento dado, pero ahorita todavía no es el momento, ¿sí? Y la iglesia es importantísima sobre todo para mantener a la masa, ¿sí? A los ignorantes, a los fanáticos, a los que les surge tener una creencia en algo porque no tienen otra cosa, a los que requieren, como dijiste ahorita con los indígenas del sur de América, de la Patagonia, de una identidad para ser reconocidos, ¿sí? Y de ciertas cosas así, o sea, no es tan sencillo, pues, ¿no? Todo esto no es enchilame esta gorda y llegaron, o sea, pero todos estos son cuestiones de colonización y de mantener la vigencia del sistema. En países como Estados Unidos, desde luego, ¿no? Porque ya se acabó el American Dream. El American Dream valió madre en los 60, duró en los 50 y en los 60 fue chingar a su madre el American Dream. Entonces hay que ir modificando todas las cuestiones de manipulación, todas las cuestiones de cohesión, para conservar la heteronomía, ¿sí? Y hacer
una autonomía aparente para que sean, o sea, ahí viene la situación, perdón que me hable un poco de política, pero en el capitalismo somos libres y en el comunismo, pues ahí están, ellos no son libres. Aquí puedes ir a donde quieras, de aquí a la Patagonia y regresar, o en tu mismo país, y allá no. No, pues aquí puedes si tienes los recursos. Entonces la libertad no depende solo de la elección del individuo, y menos de una libertad aparente, que esto tiene que ver con la iglesia y con lo que acabas de decir. O sea, la libertad del individuo se ve alienada en el momento en que pertenece a la iglesia, en el que crea, digamos, ¿no? En un principio le da cuerpo a la iglesia, ¿sí? Y luego esa libertad le es subvertida. ¿Sí? O sea, yo elijo, por lo demás no hay tal elección. Realmente no hay tal elección. Si nosotros hubiéramos nacido en Irán o Irak, pues seríamos islamitas, simplemente porque sí, porque nacimos ahí. Si hubiéramos nacido en India, pues seríamos brahmanistas o las otras corrientes que hay, ¿no? O sea, no hay tal elección. ¿No? Desde el inicio no hay elección. O sea, habría elección si no nos bautizaran desde que estamos acá babeando como bebés y tuviéramos, o sea, y nos dieran opciones en un momento que quieres pertenecer. Eso nunca lo ha habido. Entonces, esta es una situación de geopolítica, no es una creencia libre, adoptada de manera libre, es una creencia impuesta por situaciones de geografía y de política. Ahora, entonces es cierto, o sea, evidentemente hay esta dimensión previa, ¿no? De lo no elegible, digamos, las condiciones no elegibles de nuestra condición humana, y esta es una, ¿no? Pero fíjate que hay aquí otro fenómeno que sí le hace creer a la gente que elige, y que tiene que ver un poco hasta por las razones por las cuales se elige. Es decir, la migración de la población, por ejemplo, en América Latina es muy notoria, ¿no? La migración de la población del catolicismo hacia las iglesias cristianas, ¿no? Es decir, mucha gente ya no se siente identificada, ya no siente que sus problemas son resueltos, vienen muchos problemas concomitantes a eso, de adicciones, de fracasos familiares, de abusos, de pobreza, o sea, toda una serie de desquebrajaduras, ¿no? De la subjetividad, que son previas a que alguien decida en su desesperación cambiarse de iglesia, como buscando una solución. Hoy en día, obvio, y ya sí entre paréntesis, ya no solamente la migración de los católicos hacia las iglesias cristianas es una realidad, también ahora es hacia la santería, hacia la Santa Muerte, hacia otras formas en las que puedan ellos sentir una especie de respuesta o de alivio a estas contradicciones del sistema y de su propia vida, ¿no? Pero lo interesante es estos ejemplos que poníamos ahorita, ¿no? Sobre cómo se interioriza la autoridad. En el caso, por ejemplo, del cristianismo protestante en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Me llama mucho la atención que tendríamos que tomar en cuenta esto que estoy diciendo, de qué tipo de personas y en qué circunstancias llegan a las iglesias cristianas. Porque eso tal vez nos permitiría entender por qué personas que en otras circunstancias y en otros ambientes se rebelarían ante el abuso, ante la explotación, ante la tomadura de pelo, ante las falsas promesas, ante cualquier tipo de situación que hasta con la mano en la cintura vas y levantas un acta, pero entras a la iglesia, vives cosas así y no dices nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa persona puede adherirse con tal complicidad y con tal naturalidad a cuestiones que si las viera en otras personas, las vería como un exceso? Y entonces, pues resulta que son personas que básicamente está quebrado su sentido de vida.
Y la iglesia le está vendiendo, le está ofreciendo un sentido a su vida y a todo ese tipo de anomalías, de desquebrajaduras y de conflictos que nos llevan a cambiar de iglesia o a buscar un salvador, ¿no? Alguien que nos redima, alguien que nos reinstale, alguien que nos recupere, ¿no? El problema de esto, Carlos, está en que ese proceso es un proceso opaco hasta decir basta. Es decir, es un proceso que no tiene ni siquiera la supervisión, por ejemplo, de un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? O sea, simplemente puede llegar un esquizofrénico, un psicópata, un asesino serial o cualquier tipo de persona y porque dice que ya aceptó a Cristo, eso lo renueva, lo hace nueva criatura y lo incorpora, ¿no? Y mientras no sea notorio ni evidente, y además él sea fiel a la doctrina, aunque su vida moral ande medio de la chingada, se pasa por buena la salvación, se pasa por buena la conversión. Oye, pero si un psicólogo diagnosticara esta situación y dirá, oye, pues esto nada más es pura pinche represión. Oye, esto es una tomadura de pelo, porque este cuate en cualquier momento va a estallar, ¿no? Y entonces resulta que en este ámbito, no solamente los creyentes que se incorporan a este principio de autoridad y esta digamos, oferta, sin ni siquiera tener un diagnóstico, habrá algunos que no tengan problemas tan serios, pero los que los tienen pasarán inadvertidos, ¿no? Y claro que, como dicen ahí, la sangre de Cristo tiene poder, cabrón, y cualquier cosa que se pase por allí cambia porque cambia. Oye, pero aquí hay un problema psiquiátrico, oye, pero aquí hay un problema emocional muy serio, oye, pero aquí hay, ¿no? Patrones muy cabrones de conducta. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues Biblia y oración, carnal. Y entonces resulta, mano, que decíamos hace un momento, esta familia de Dios no solamente, y esto no se hace de mala leche, o sea, es el pedo de lo que estamos hablando aquí, no es de gente perversa que lo está haciendo a propósito, como creamos una empresa para engañar a la gente, no, más bien se creó una empresa o una institución con altas pretensiones no verificables en una sociedad en la que cada vez se transparentan más y más y más y más este tipo de cosas. Y de repente, pues resulta que esa institución, ¿no? Pues no puede dar cuenta, ya no puede permitir dentro de sí, uno, que la denuncies y que denuncies al pastor porque ya se chingó el dinero de todos, ¿no? Ya se chingó el diezmo de todos, ya se compró un carro nuevo y dejó a la iglesia en la miseria, ¿no? Y no lo vas a denunciar porque no quieres exhibir a la iglesia delante de los inconversos, ¿no? Y si alguien te dice, oye, tu hijo ya es cristiano y todo, pero tiene un problema muy grave de sociopatía o de algún tipo de psicosis o lo que sea, pues si no, yo lo voy a llevar con un psicólogo cristiano para que él me lo atienda, porque ese hombre sí sabe de cosas espirituales, ¿no? Y entonces vas creando estas pseudo paliativos y todas estas cosas, y a la larga, no sé qué opines, Carlos, pero no solamente es una adhesión al poder político y económico, no solamente es fomentar el conservadurismo y el miedo hacia lo diferente, no solamente es alimentar cruzadas de odio frente a grupos minoritarios, ¿no? Ya sean los homosexuales, ya sean las feministas o cualquier otro de estos grupos, sino también una especie de lento, paulatino deterioro de la vida comunitaria de las personas que quedan presas en una dinámica que una vez que se adhieren ya no pueden cuestionar. Pues sí, sí. O sea, bueno, la situación es esta. ¿Cómo es fácil cómo se facilita todo este tipo de perversión? O sea, tú comentas que si hay elección, o sea, yo dejo a la religión católica para irme al pentecostalismo o la que tú me digas. Testigos de Jehová o Guaraguara, o sea, todas las iglesias recientes que han salido. O sea, no hay tal elección porque, o sea, tienen más elección, yo así lo veo, yo lo veo más como una elección, la Santa Muerte y la santería, por ejemplo, eso sí, porque se salen del marco del cristianismo, mientras que todos los demás siguen en el marco del cristianismo.
vamos a cambiar de máscara cristiana, pero cristiana, tiene que ser cristiana. Cristo es el que la mueve, cabrón. ¿Sí? O sea, Cristo es el jefe. Entonces no hay tal elección. O sea, lo que se está haciendo es simplemente cambiar la vestimenta y la máscara. ¿Sí? Y la mayor parte de la gente que cambia para acá no cambia con o sea, cambia, desde luego tiene una esperanza o una fe en que todo va a cambiar. Es como con los partidos políticos, ahora sí viene el cambio, ahora sí. O sea, todos los sexenios en México, con cada nuevo hijo de su fregada madre se decía. Pero no cambia, sino que empeora. Porque hay mayor control. O sea, la Iglesia Católica y sobre todo ciertos sectores más conservadores o lo que sea, Opus Dei, todas esas situaciones tienen un mayor control de sus adeptos, ¿no? Pero en las iglesias de este cuño, a lo que se acepta precisamente no es que los psicópatas lleguen porque sí, sino que los psicópatas son completamente invitados. Exactamente. ¿Por qué? Porque son más fácilmente, digo, hasta cierto punto, desde luego, tienes un asesino en serie, un violador en serie, pues vamos a ver si lo controlas, ¿no? Para él es muy cómodo, porque ahora sí Cristo lo salvó y después cambió su máscara y dice, Cristo salva, ¿no? La sangre de Cristo me ha salvado. Como también en ciertos grupos de autoayuda que van a esconderse ahí una bola de hijos de puta, ¿no? Sí, con el pretexto de ya cambié. ¿Sí? Pero la mayor parte de la clientela de esas iglesias son fanáticos. ¿Sí? Son fanáticos que no saben cómo arreglar la problemática que tienen y que quieren que un Dios de una iglesia les solucione los pedos. O sea, no quieren cambiar ni pueden cambiar. O sea, como por ahí hablan de un capítulo, los que no quieren o no pueden, pues ni pueden ni quieren, no les interesa. Porque eso supone pensar y trabajar. Y la mayor parte de la clientela de estos, o sea, se conforma de dos sectores, digamos, ¿no? Subsectores. Los hijos de puta y los fanáticos ignorantes. Los hijos de puta son los que se hagan raja de los fanáticos ignorantes. ¿Sí? Además, los que crearon la iglesia y todos los que lleguen ahí. ¿Sí? Que saben que ven una oportunidad. Ahí. Una clientela. Una clientela. Una clientela, o sea, sí, una clientela. Es como en el dominó ya, o sea, que te ganan, pues ya eres mi cliente, ¿no? O sea, igualito, te chingo y te chingo y te chingo y eres el cliente, cabrón. O sea, no hay otra. O sea, no hay tal opción. O sea, hay un sector mucho más pequeño que cambia, sobre todo en América Latina o tal vez en Estados Unidos, que puede cambiar al islamismo o otra religión exótica, digamos. Pero son muy pocos, ¿no? Y desgraciadamente están en el mismo tono que los cristianos, ¿sí? Es un fanatismo, estos güeyes, o sea, yo no quiero los cristianos porque son una pinche bola de habladores y me van a ver la cara. Y entonces Alá salva, que ahora no es Cristo salva, sino es que Alá salva. Y es la misma burra, nomás que revolcada. O sea, no hay elección. ¿No? Es más, de hecho, la capacidad de elección la tenemos sí. en todo, en lo que tú me digas. Sí. Pero sobre todo la cuestión o sea, es más, no hay elección porque yo me entrego a la religión y oro a Dios y al pastor y lo respeto porque me van a salvar, cabrón, ¿sí? O sea, y los ves en todas las sectas que llegan, hay una que se llama Makikari, que es japonesa, y todos son iguales. Los de afuera son ojetes, los de adentro somos los buenos, nosotros sí nos vamos a salvar, nosotros tenemos las técnicas de salvación,
y de hablar con Cristo y guau, 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 ¿sí? Sean carismáticos o no, ¿sí? Para huir. Entonces, por eso la clientela se da, y esas migraciones se dan de esa manera. Si la migración fuera de manera fuerte, o sea, en el libro del que fue tu maestro, dice que en América Latina, no me acuerdo, 140,000 católicos diarios defeccionaban de su fe y se iban a otras religiones, ¿no? La misma burra, nada más que manchada. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque claro que hay una desilusión terrible acerca de la Iglesia Católica. O sea, porque todo lo que han dicho están constatando que es pura jalada. Así es. Hoy nos enfrentamos más a cada vez más y más personas que dicen, yo sigo siendo cristiano, pero sin iglesia. Eso, o sea, Cristo salva. O sea, no hay cambio. No hay cambio. O sea, con iglesia, sin iglesia. O sea, yo he oído pastores, yo conozco un pastor que además es muy buena gente. Y todo me dice, no, es que a mí la iglesia me vale gorro. Y es más, yo soy pastor, pero yo no estoy subsumido al poder de la iglesia, sino que yo creo lo que yo quiero, ¿no? Pues ahora sí que tú dirás, carnal, ¿no? Yo no voy a discutirlo, no me interesa, ni es mi pedo. O sea, no es mi pedo llegar con la gente y tratar de convencerla de que están mal, porque al contrario, se van a convencer de que si viene el Satán a decirles, si a mí en grupos de autoayuda me dijeron que era satánico, nada más por no llevarla, satánico. Y sí, y sí. Sí. Salud por... Ay, cabrón. Bueno, pues ahí está. Ahí está, es un tema que nos puede llevar mucho tiempo y que quisiéramos más bien dedicarle, tal vez con un invitado, ¿no? Alguien que esté dentro de la misma tradición cristiana y tenga una posición crítica y se mantenga dentro de la misma fe. Sin embargo, que reconozca que estas cosas. Entonces, sería muy interesante también platicar con otras personas que tengan una perspectiva diferente a la nuestra y ustedes puedan escuchar, digamos, la diversidad o hasta debates o discusiones que se pudieran generar aquí con estas otras opiniones. Lo importante para nosotros, evidentemente, no es estar desmotivando a nadie para que deje de ir a donde quiera ir. Y no, o sea, aquí lo único que estamos evidenciando es que hay una serie de problemas, una serie de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza misma de esto que llamamos iglesia, con ese principio de autoridad opaco que llega a tener un control tal de las personas que se adhieren a él por temor, por miedo a la condenación, por miedo a la exclusión, que termina generando, ¿no?, un ambiente propicio para que personajes como estas de las que hemos estado hablando, abusadores de todo tipo, de los que se llevan la lana, de los que abusan sexualmente a otras personas o los manipulan o ejercen violencia de cualquier otra manera, y encuentran en este tipo de lugares un nicho que los acoge, que los justifica, que los redime, que aparentemente que los contiene allí, digamos, y es como dejarle ir, ¿no? O sea, toda la carnada a la piraña que está allá adentro, ¿no? Claro. Y lamentablemente la misma naturaleza de la iglesia, su propia autosuficiencia, le impide romper esos diques para que intervengan los tribunales, los jueces, la cárcel, o los terapeutas, o los psiquiatras, o las personas, ¿no?, que dedicadas o los sociólogos, u otro tipo de cuestiones, ¿no?, que pudieran ventilar, abrir el espacio de la iglesia para mayor discusión y análisis de otras cuestiones que, aunque no sean cristianas, no por eso son satánicas y no por eso son negativas, ¿no? Es decir, bien pudiera la gente enriquecerse mucho más de otras opiniones si se rompiera ese dique y si se definiera y se repensara más a fondo eso que aquí llamamos el principio de autoridad, ¿no? El miedo a romper con la autoridad, el miedo a que esa autoridad quede, digamos, exhibida o zanjada o limitada, y entonces, pues estés yéndote contra Dios mismo, van a decir algunos, ¿no? ¿Alguna palabra final que quieras decir, mi estimado Carlos? Pues la palabra final sería
la reflexión otra vez, o sea, es como dijo Armando, no queremos ni que se salgan, ni que entren, ni que nada, no es la intención. La intención es la reflexión, si es posible. Y también, pues, que este tema, tal vez también como otros que hemos dicho antes, pues necesita más para ser tratado, ¿no? O sea, que no se quede ahí, que si tenemos el invitado, que si hablamos de la historia de la religión católica, que esa fuerza, la generadora de todos los demás cristianismos que hay, no hay otra, ¿sí? Y que todas vienen del judaísmo, ¿sí? Podemos tal vez clarificar cómo se han dado estas situaciones. No es fácil, pero yo los invito a reflexionar a que nos vean en el próximo capítulo. Así es. Mantenernos informados. Eso. Pues un abrazo, cuídense mucho. Aquí nos estaremos viendo en el próximo Café con Piquete. Síganos, estén al pendiente igual de nuestras metamorfosis. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like a nuestros videos, a que los compartan, a que los discutan, a que nos hagan preguntas. Pues estamos abiertos pues a, si alguno de ustedes quisiera también estar con nosotros con algún tema en particular y compartir con nosotros también este espacio, estamos encantados de recibir también otras opiniones aquí. Entonces, muchas gracias por su atención, cuídense mucho y no estén tirando cohetes porque la contaminación está muy cabrona. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego.